La sociedad actual pretende mostrarnos varias maneras para ser felices. Pero no existe más que un camino capaz de mantenernos en la dirección precisa. Porque solo hay un rumbo que nos lleva hacia la coordenada correcta. Bienvenidos a Latitud 39 Podcast. Hola, bienvenidos al 6º episodio de Latitud 39. Increíble que hayamos llegado hasta aquí. Hola muchachos, bienvenidos. Bienvenidos. Esta semana el tema es Ferrari versus Twingo. Y les dejamos una buena pregunta en Instagram que decía, ¿cuál es tu mejor versión de Ferrari versus Twingo? Y ustedes nos dejaron también buenas respuestas. ¿Están listos para escucharlas? Yes. Ok. Dale. Ellos dos no saben, ¿ok? No tienen la menor idea, así que vamos a ver. Esta de aquí se repitió, así que decidí leerla de primera. Y dice así, Messi versus Ronaldo. ¿Qué? No. Eso es injusto. No, demasiado. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. Esa se repitió. Bueno, escoge uno. ¿Cuál es Ferrari? No, es que Es injusto. no sé, sí, de verdad muy Es injusto. muy injusto. Tú tampoco puedes escoger. No, es injusto. Tal vez Ferrari versus McLaren, tal vez. Ya. Yo sí escogería, la verdad. Pero A ver. ¿Qué? yo escogería a Ronaldo. ¿Por la cara o por cómo? Ay, Dios mío. Porque no sé de fútbol, la verdad. Solamente. Ronaldo. Este es bien ecuatoriano, pero yo creo que Wilmer sí lo entiende. Ujú. Ay. Gracias, Julie, por tu respuesta. Saludos a Santiago. Costa versus Sierra. Oye. Ay, no puede ser. Esto es muy comprometedor, la verdad. G. sí, esperamos que sea obvia tu respuesta. No, saludos para nuestros amigos tanto de la costa como de la sierra, de Sí, Ecuador. Un abracito. Nos van a banear de YouTube. Somos en la costa es mejor. Bueno, sigamos. Siguiente pregunta. No, mentira. Yo no he dicho eso. La siguiente. Esta sí la pueden responder. Yo sé que sí. McDonald's versus KFC. Bueno, yo sí puedo escoger mi Ferrari, McDonald's. En desayunos, McDonald's, pero después KFC 100%. ¿Sí? Sí. Wow. McDonald's para mí también, la verdad. KFC en Ecuador. Por el arroz con menestra y Por el pollo. arroz con menestra, sí. Esta, espero pronunciarla bien. Si no, lo siento mucho. Gracias, Carlitos, por tu respuesta. Bean Point versus Airbus. Oh, wow. Eso es como más especializado, ¿no? Sí, otro nivel. ¿Qué es? 5 comentarios. El uno es europeo, Boeing. No, el Boeing es Boeing, ok, gracias. Boeing es de acá de Estados Unidos y el Airbus es de Europa. O al revés, no sé. Tipos de aerolíneas, de aviones. De aviones. Eso. De aviones. Bueno, no sé. Voten por uno. Sí, Suerte o tripa. Airbus. Eso también. Boeing, solamente para llevarles la contraria. Esos son los que... ¿Te acuerdas son del los avión de turros. Malasia que se cayó? Ese era. Ese era Boeing. Y creo que es la última. Esta, Wilmer, ¿qué piensas tú de esta? Adobe versus Canva. Ay. No. ¿Cómo no? Creo que esta es la más justa, la verdad. La única fácil. Sí. ¿Cuál es Ferrari? Adobe Photoshop. Adobe, 1000 veces. Brady, Adobe 1000 veces. Canva, dice. Gracias, Demi. Gracias a todos los que mandaron. Camilo. ¿Quién más estaba por aquí? Zuleika. ¿Quién puso Oscar. esa? ¿Quién puso esa? La de Demi. Demi. Nada. Demi. Bien, Demi. ¿Por qué será que trajimos este tema hoy? ¿Qué dices tú, Brady? Bueno, ¿cuál será nuestra comparación entonces de la noche? Suspira. No, saben que, bueno, y pues nosotros fuera de cámaras y hace más de una semana estábamos preparando el tema y entonces estábamos pensando en que generalmente hay una discusión permanente, ¿no? O no discusión, sino como una conversación permanente entre los creyentes en cuanto a religión y relación. Nos hemos escuchado bastante y yo pienso que últimamente mucho más que años anteriores, ¿no? Entonces, como de un par de años para acá, tal vez un poquito más de un par de años, de 2, pero nosotros vivimos una religión o vivimos una relación y pues decidimos traerlo acá.
Y no solamente compararlo, sino hablar de ambas cosas, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos religión? ¿A qué nos referimos cuando decimos relación? ¿No? Entonces, ¿qué tal si comenzamos por religión? ¿No? Pero antes, yo quería decir, es típico, yo creo, escuchar al cristiano decir, no, cuando te dicen, ¿de qué religión eres? La típica es, yo no soy de ninguna relación. ¿Religión? De ninguna religión. Ok, Nelly, ya entendimos. Lo siento, es tarde aquí. Yo no soy de ninguna religión. La vida con Cristo es una relación. O algo así. Eso es que digo que ahora se ha vuelto una respuesta popular. Yeah. ¿No? Porque yo pienso que si nosotros escuchamos a pastores antiguos y mensajes antiguos, más que pastores antiguos, ellos no decían, ellos no decían relación, no decían, no, es relación y no es una religión, porque eso no era tanto antes. Ahora es más que lo hemos cogido como de respuesta, como para si alguien no es cristiano, nos pregunta a nosotros cuál es tu religión y nosotros comenzamos contestando. Lo que pasa es que yo no tengo ninguna religión, sino una relación con Cristo, y por ahí comenzamos nosotros a entrar con lo que viene después de eso. Pero entonces, comenzamos entonces con la religión. Religión, No, ok. Sí, religión. Y yo pienso que es oportuno, vale la pena, hablar de cómo nosotros vemos a Dios, porque a veces lo enfrascamos en ciertas cosas, y entonces mientras nosotros enfrascamos a Dios en un concepto definido, en un concepto bastante específico, entonces tal vez eso nos lleva a pensar y a nosotros mismos en nuestra cabeza definir qué es la religión o cómo es la religión que vivimos. No sé, ¿cómo vemos a Dios nosotros? ¿Cómo ves a Dios, Wilmer? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Antes lo siento, pero es que antes de entrar, creo que podríamos mencionar el concepto de la religión. ¿Qué es la religión? Solo para dar un concepto, es el conjunto de creencias y prácticas que se centran en preguntas sobre el significado de la vida y que puede incluir la veneración a un ser supremo. Entonces, ese es el significado en sí de la religión. ¿Cómo veo a Dios? Como un ser superior, muy superior a mí. Un ser todopoderoso y totalmente agradecido con lo que Él me ha dado. Entonces lo veo con agradecimiento, de forma así. Sí, mira, te pregunto porque es que muchas veces nosotros nos detenemos y vemos a Dios como un ser que está ahí solamente como para castigar y para poner reglas y disciplina basado en lo que nosotros hacemos a diario. Entonces como lo vemos así como bien lejos, como un Dios que solamente está ahí castigando y poniendo en orden todas las cosas muchas veces. No, porque tomamos ejemplos como por ejemplo lo que hizo con Noé en el diluvio, no, cómo castigó ahí a la tierra, o lo que hizo con Sodoma y Gomorra, ya, o vemos cómo castigó a Adán y Eva y los desterró del huerto, y pues vemos muchos ejemplos en los que Dios castigó a hombres y mujeres en la Biblia, ¿no? Pero Dios va más allá que eso, ¿no? O sea, tú dijiste muy bien, o sea, es un Dios de amor, es un Dios justo, un Dios misericordioso. Entonces es un Dios que no se limita solamente a poner orden y a castigar, y un Dios estricto que solamente tiene reglas, sino que va mucho más allá. Dios es mucho más completo que un ser con reglas, ¿no? Y en realidad, si leyéramos la Biblia completa o entera, no pensaríamos solamente que es un Dios de castigo, porque esas son historias que probablemente quien piense que es un Dios solamente de castigo las escuchó de alguien más, pero que nunca se detuvo a leer la Biblia y a ver cuántas veces perdonó al pueblo, ¿no? A su pueblo, a los israelitas, una y otra vez, y las oportunidades que les dio, y cómo llamaba a David como un hombre conforme al corazón de Dios después de que se equivocó tremendamente. Y todos esos hombres de Dios en realidad eran pecadores, al igual que yo, pero él aún así los pone como ejemplos a seguir de nosotros. Entonces, en realidad, cuando se lee la Biblia completa, nos podemos dar cuenta que no es un Dios castigador únicamente, ¿no? Más allá. Es un Dios misericordioso. Sí, y también nos podemos ir al otro extremo, donde solo pensamos que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero no nos centramos también en que las consecuencias de nuestros actos, a pesar de que Dios nos pueda perdonar,
nos pueda llegar a, valga de esto, las mismas consecuencias de lo que estamos haciendo. Entonces, al leer la Biblia por completo, nos damos cuenta que sí, Dios castiga, pero Dios también es amor. Y sí, Dios es amor, pero también Dios castiga a sus hijos, castiga al que ama. Entonces, los dos lados como que no nos podemos ir hay personas que se van a un extremo o a otro totalmente. Sí, sí, no, y es que en ese mismo amor de Dios, al ser tan amoroso, él necesita, y es parte de esa expresión del amor, la disciplina de Dios, Amén. ¿no? Entonces nosotros no podemos tener un Dios de amor que nos deje hacer lo que sea, porque entonces, y la Biblia misma lo dice, ¿no? Cuando compara con un padre, Dios al que ama castiga como el padre a su hijo a quien quiere, porque si el padre no quiere a su hijo, entonces no lo voy a corregir, porque no quiero que sea mejor persona. Bueno, otro tema. Pero eso me llama, me recuerda este episodio en la Biblia, y precisamente recientemente un compañero de trabajo que comenzó a leer la Biblia recientemente y la comenzó a leer desde Génesis 1. Entonces él llegó al episodio en el que Abraham recibe 3 visitas. Abraham y Sara reciben 3 visitas a estos 3 hombres. Y entonces cuando llegan estos 3 hombres, él vio la importancia y cuán importantes eran estos hombres. Y entonces comenzó a tratar de tener lo mejor preparado su casa, su tienda. Y entonces estaba preocupado Abraham por tener absolutamente todo listo. Pero no se percató que estos 3 hombres no solo querían ser servidos, ¿no? Obviamente eran enviados de Dios, pero no querían solamente querían algo más con Abraham y con Sara. Querían algo más profundo, una conversación más profunda y pasar un tiempo más profundo con ellos. Y es ese Dios. Dios es ese Dios. Ese es Dios para nosotros. Y digo nosotros, no solo nosotros, sino para el ser humano, ¿no? Un Dios que quiere algo más profundo que simplemente estar ahí y que nosotros hagamos y sigamos ciertas reglas y ciertas acciones. Porque eso también es parte de lo que nosotros tal vez, coloquialmente hablando, podríamos definir con la palabra religión, ¿no? Porque son intentos del ser humano por agradar a Dios, ¿no? Entonces nosotros intentamos hacer acciones una y otra vez y nos limitamos en nuestra cabeza a tener estas acciones y hacerlas de la mejor manera. Hasta formamos rutinas en nuestra cabeza, ¿no? Y con la finalidad de nosotros pensar de que estamos haciendo exactamente lo que Dios O pensamos que con esas acciones le estamos cumpliendo a Dios. y que nos lleva más cerca de Él, Exacto. ¿no? Y entonces ahí viene, no sé, se me viene a la cabeza esta frase famosa que dice, oh, ya me gané un escalón más al cielo. Que de chiste en chiste hay algunos que realmente lo creen. Ajá. Hay algunos que realmente pues se convierte en la realidad de su vida, ¿no? Y entonces ya uno se pone a pensar, yo hago esto y lo otro, porque a Dios le gusta, y se convierte más en tradición que en una convicción de vida. Claro. ¿No? Y recientemente leía también el Salmo 50, y ahí en el Salmo 50, el salmista, que no es David, justo este salmo, trae y exhorta al pueblo y le dice, estos son los verdaderos sacrificios que Dios quiere de nosotros, de ustedes. Y le dice, no quiere que ustedes maten corderos, y Dios no necesita eso. Porque Dios dice, y Él lo dice en el Salmo, parafraseando y Él dice, yo soy dueño de todos esos gorriones, yo soy dueño de todos esos cabritos, yo soy dueño de todo lo que ustedes me pueden dar. Entonces yo no necesito que ustedes me traigan eso. Lo que yo quiero es un sacrificio de alabanza, ¿no? Entonces ahí les está diciendo, yo no necesito que ustedes me traigan rutinas y tradiciones y que ustedes me traigan acá repeticiones de una vida que ustedes piensan que están haciendo bien. Porque lo que Él quiere de nosotros va más allá y va a un compromiso necesita un ofrecimiento de nosotros, de nuestro corazón y una verdadera adoración, ¿no? Sí. Uh-huh. No, lo que iba a decir es que, sin embargo, no hay que confundir que no porque Dios quiere un corazón agradecido o que lo que hagamos sea algo que vivamos desde adentro, no significa que Él no quiere que sí tengamos un buen comportamiento y que sí nos esforcemos por agradarlo a Él aún con nuestras acciones. Porque
no está mal que yo ponga una alarma todos los días para ir a hacer mi devocional, ¿verdad? Aunque sea mi rutina de todos los días, ¿verdad? No está mal que me da pereza levantarme los domingos a las 8 de la mañana, pero que yo me esfuerce, así me cueste por hacerlo, porque quiero agradar al Señor, quiero buscarlo y soy consciente de que necesito buscarlo, no porque Él me necesita a mí, sino porque es una necesidad de mi corazón, estar con mis hermanos, compartir con ellos, escuchar la palabra del Señor, venir en oración, pedir perdón y todo lo que engloba o lo que podemos hacer un domingo en la iglesia, si es que ese es el día en el que tú vas, por ejemplo. No, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, se unen muchas cosas ahí, ¿no? Entonces ahí hay como varias cosas de que hablar. Pero en definitiva, yo diría que es incorrecto y la parte incorrecta viene cuando yo, por ejemplo, me siento más que alguien que sirve, que digamos, yo sirvo en 3 ministerios en la iglesia, ¿no? O yo doy, además de lo que hago en la iglesia, yo ayudo a una fundación. No lo sé, se me está ocurriendo aquí, estoy dando ejemplos puramente de mi cabeza. Entonces yo me siento más que esta otra persona que también asiste a la iglesia, pero que solamente asiste a la iglesia los domingos y que ayuda en algo por ahí, pero que tal vez no es todos los domingos. Y entonces yo digo, yo soy un mejor hijo de Dios y yo soy un mejor cristiano porque yo sirvo en esto y aquello. Y además yo ayudo también al necesitado, ¿no? Entonces ahí es donde vamos hablando y diciendo, ok, esto no está tan bien tal vez, a pesar que los actos en sí sean buenos. Porque no vamos a decir que es malo ayudar al necesitado, no vamos a decir que es malo que esté sirviendo en 3 ministerios en la iglesia, ¿no? Porque obviamente está haciendo algo bueno, pero yo no puedo pensar que soy más que alguien que no lo está haciendo. Y ahí yo quisiera destacar, entonces, pero retrocedamos un poco y veamos de dónde salió esta palabra religión, ¿no? Y el latín de la palabra religión, el original es religare. Religare. A ver, repitan conmigo. Religare, que significa unir al hombre con Dios. Y si nosotros pensamos en exactamente ese significado, religare, unir al hombre con Dios, bueno, ese es el significado correcto. Eso a la final es lo que vino a hacer, eso es lo que quiere Dios. Por eso mandó a Jesucristo, para nuevamente hacer la conexión entre el hombre, entre la humanidad y Dios. Lo que pasa es que quizá, y pues definitivamente, lo que ha pasado es que nosotros hemos sacado un poco de contexto la palabra religión y ya no se usa con su significado original. Claro. Yo creo que lo que hacemos es tergiversarla y llevar al punto del fariseo, que hacía algo para ser visto y para quedar bien enfrente de los demás, más no con la intención de agradar a Dios. Porque yo sí trato en lo que más puedo de ir todos los domingos a la iglesia, por ejemplo, o no sé, cualquier otra actividad que haga, o de diezmar, o de dar ofrenda, pero no como un acto religioso, sino porque sé que es lo que le agrada al Señor y lo que debería hacer como obediencia. Sí, miren, yo quiero leer aquí, Santiago 1, 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Uh-huh. Y ahí dice el versículo 27, la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, Santiago aquí no está satanizando y sacando y diciendo la palabra religión es mala, ¿no? Y diciendo nosotros no tenemos que vivir ninguna religión, sino que, y la palabra que está utilizando es precisamente esta que proviene del significado que dice unir al hombre con Dios. Entonces, Santiago no veía mal en unir esa palabra con lo que ellos practicaban, que era lo que habían aprendido del mismo Jesucristo. Ahora, algo interesante acá, y es que es la misma palabra que Pablo utilizó para referirse de la manera en como se refirió a los fariseos. La misma palabra religión. Y tú lo mencionabas, y es súper chévere porque ellos utilizaban la misma palabra para fines incorrectos. Pero no es que la palabra está mal, ¿no? Y entonces nosotros sí debemos vivir una religión, pero ¿cuál es esa religión que nosotros debemos vivir? Tal vez por allá debería ser la pregunta en vez de religión versus relación. Fíjate que justo ahorita estaba pasando muchas cosas por mi mente en cuanto a la perfección de Dios, porque mencionábamos
que no por nuestros actos, o sea, que tener, es que no quiero meter todavía relación, pero el buscar agradar a Dios y solo porque Él es Dios y porque reconocemos que hay un ser superior a nosotros y buscamos que cumplirle a Él y voy a hacer las cosas que sean necesarias para que Dios esté alegre conmigo. Y Dios pues nos dice en su palabra que no por salvo... No por obras. No por obras seremos salvos. Entonces, pero también Él nos da a entender en muchas ocasiones, y va con el versículo que leía, de visitar, de ayudar, de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y pienso que nos hace entender eso para que de verdad demostremos que lo estamos haciendo de corazón, que lo estamos haciendo por amor a Dios, no porque creemos o porque sabemos que es lo bueno y porque tengo esa necesidad de poderle cumplir a Dios. Sí. O porque nos están viendo también. También. Y es bien clave lo que tú dices, porque muchos cristianos a veces nos equivocamos y cogemos y decimos, no, pero es que Santiago se enfocaba solo en las obras. Y el libro de Santiago solo habla de que tu fe es muerta sin obras y bla, 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 pero después Pablo solamente se enfoca en la fe y no le pone tanto énfasis en las obras. Lo que pasa es que las obras van a ser el resultado de esa misma fe y no puedes tener la una sin la otra. Entonces yo no puedo decir, yo creo en Dios y yo estoy convencido de quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo, y decir, pero yo sigo actuando de la misma manera y no tengo obras. Por eso es que Santiago termina diciendo lo que dice, ¿no? Pero entonces, a la final, la palabra no está mal. La palabra religión y decir que yo vivo una religión que es la misma religión de Jesucristo, no está mal en sí. Porque a la final nosotros vivimos rituales dentro de nuestro mismo cristianismo. El bautismo es un ritual. Uh-huh. La Santa Cena es un ritual. Porque son acciones repetitivas. Porque son acciones repetitivas que las hacemos idénticamente. Entonces, no está mal. Eso no está mal. Claro que no. Ahora, entonces, ahora sí adentrémonos a... Entonces, ¿cuál Solo es? un pequeño ejemplo. Yo lo veo así. Es como un deportista o alguien que fue excelente en algo. Vamos a pensar en no sé, ¿cuál es tu tenista favorito? Rafael Nadal. Ok, Rafael Nadal. Yo me imagino que tiene una rutina todos los días en donde se levanta... no sé, unas cuantas horas y entrena, ¿verdad? Y sí, entonces, cogiste al tenista de mayor rutina del mundo, así que buen ejemplo. Entonces, yo creo que es igual. Y entonces resulta que ha sido el mejor del mundo unas cuantas veces, ¿no? Compitiendo siempre con Federer. Basta. Sí, muy bien. Y entonces yo creo que es igual. Entonces repetimos ciertas cosas, pero porque también queremos llegar a la excelencia. La Biblia nos manda a parecernos al varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, si no practicamos, si no tenemos una rutina de esas cosas que son necesarias, entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa excelencia? Si soy vaga, por ejemplo, para hacer lo que me conviene, lo que es bueno. Sí, y justo va con lo que mencionábamos antes, que era que esas acciones que realizamos ya lo hacemos realmente porque pensamos que reconocemos, que recordamos a Dios también en esos momentos y lo hacemos por amor a Él. Entonces, creo que eso sí es importante para no caer tampoco en el hecho de que solo estamos haciendo las cosas por rutina. Sí, y es lo que dice Santiago. O sea, hay una religión pura y sin mancha. Y entonces él la describe como visitar a las viudas, atender a los huérfanos y vivir una vida sin mancha delante de Dios. Entonces, esa religión pura seguramente es la que nosotros nos referimos en nuestra mente cuando decimos, yo vivo una relación. Y entonces nuestra relación con Dios es esa misma religión pura, porque la palabra religión en sí no es mala. ¿Ya? Entonces, para los que escucharon esta primera mitad en la que tal vez fue un poco polémica con la palabra religión y lo que acabamos de decir, por favor quédense hasta el final del video porque pues... Sí, ahí hicieron los comentarios de, es que ustedes están hablando. No. Dennos chance. Sí, que ya vamos por el resto. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros describiríamos esa religión pura? ¿Cómo describiríamos cuál es esa relación con Dios? Sí, antes, ¿puedes mencionar otra vez el significado que trajiste de religión? Del término religar en latín. Sí, es unir al hombre con Dios. La palabra religión es unir al hombre con Dios.
Entonces, ¿cuál es esa religión pura? Es dedicarle tiempo, ¿no? A esa relación, a esa religión pura. Porque cuando uno menciona la palabra relación, y pues hay relaciones de toda índole acá, ¿no? Relaciones de madre a hijo, en la familia, relaciones de noviazgo, relaciones matrimoniales, relaciones de amigos. Y en todos ese tipos de relación, en cualquiera que sea, el tiempo es vital. Y si yo quiero fomentar una relación íntima y profunda, yo debo dedicarle tiempo a esa o a esas personas. Si no hay tiempo, ¿qué clase de relación es una en la que no se dedica tiempo el uno al otro? No, porque a la final ese tiempo es lo que va a marcar qué tanto yo sé de esa otra persona, qué tantos detalles yo sé. Porque si no paso tiempo de calidad con alguien, entonces yo no voy a saber detalles de esa persona, no voy a saber cosas importantes de la vida de aquella persona. Para tener una buena relación, tenés que conocer la persona con la que estás teniendo la relación, ya sea de amistad, noviazgo, como mencionaste, matrimonio, una relación también vital entre mamá e hijo, papá e hijo. Entonces, sí. El tiempo dedicar tiempo para conocer a la persona es más que fundamental también. Lo que pasa es que cuando hay una relación como esas en donde eres intencional, la persona no te va a contar todo de sí, sino que hay cosas que te vas a dar cuenta cuando lo ves comiendo, la ves estudiando, no sé, mientras en el carro, mientras maneja, mientras camina, mientras duerme, no sé, dependiendo de la relación, ¿no? Pero entonces ahí te vas dando cuenta de detalles que no te va a mencionar cuando habla, ¿verdad? Mientras pasas tiempo. Es el tiempo. Uh-huh. Y eso es precisamente, los discípulos de Jesús pasaron mucho tiempo con Jesús, ¿no? Pero estaban aprendiendo al andar, ¿no? Uh-huh. Y es como cuando no lo reconocieron cuando él venía caminando sobre el mar. Entonces viene Jesús caminando sobre el mar y los discípulos lo que dicen es, viene un fantasma allá, porque no reconocieron a su Señor Jesús. Uh-huh. Porque no se habían fijado en el detalle que Jesús era capaz de caminar sobre las aguas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros no pasamos ese tiempo así en detalle íntimo con Dios, nosotros nos podemos perder de ciertos detalles, de las cosas grandes que puede hacer Dios y de quién es Dios y cómo Él quiere comunicarse con nosotros íntimamente. Y no lo vamos a comprender porque no estamos pasando ese tiempo de calidad con Él. ¿Ya? Y a veces nos detiene el pensar que no voy a llegar a comprender demasiado a Dios, o que Dios no se va a querer revelar tanto a mí porque yo no he estudiado teología, o porque yo no he servido en tantas áreas, o porque no he terminado este curso de panorama de la Biblia, o de algún curso, el primero que se me vino a la cabeza. Pero entonces, como yo no he terminado esas cosas, entonces yo digo, ¿cómo es que Dios se me va a revelar a mí? ¿Cómo es que yo voy a conocer tantos detalles de Dios y a entenderlos? No, pero debemos saber que Dios no nos mide por lo que nosotros tal vez nos lleguemos a medir humanamente o por la cantidad de errores que hemos cometido. ¿Ya? Dios no nos mira así, porque si no le hubiese dicho a Zaqueo, baja del árbol que hoy voy a ir a tu casa. ¿Ya? No se hubiese presentado con la mujer adúltera, no se hubiese presentado con la mujer samaritana. O sea, es que es solamente cuestión de entender a Dios para saber que Él quiere tener una relación íntima con todos y formar parte de nuestra vida. Y eso me parece clave, la verdad, porque muchas veces confundimos tener una relación íntima con Dios al punto de que desordenamos o confundimos las prioridades que tenemos en nuestra vida. Que como hemos escuchado, y si estoy mal, me ayudan, pero sería Dios, familia, se me olvidó. ¿Iglesia? No. No Dios, sé. familia. Trabajo, estudio. Trabajo, estudio, iglesia, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pero confundimos. Ay, Nelly. No sabía lo que iba a decir. Pero confundimos la parte de iglesia a Dios y a la iglesia la ponemos en el mismo puesto que Dios. Entonces esperamos que sirviendo en la iglesia, Dios nos vaya a hablar a nosotros de la manera que deseamos nosotros. Y también confundimos el tiempo que le dedicamos a Dios con el tiempo que estamos sirviendo dentro de la iglesia.
Y digo que confundimos porque no es igual la dedicación de ese tiempo a Dios que tener una relación íntima con Él, donde estamos solo Él y yo. Como nos pide en Mateo, cuando nos habla a Jesús de la oración, que nosotros podamos estar encerrados en nuestro cuarto, orando a nuestro Dios en privado, y nuestro Dios que está escuchándonos en ese cuarto nos va a recompensar en público. Entonces, y Jesús nos muestra también a cómo orar en esos mismos pasajes, pero en Mateo 6, por si lo dudas. Entonces, pero la importancia también de no enfocarnos mucho en el tiempo que le dedicamos a Dios públicamente, porque parte del servicio es público y que conlleva muchas cosas, que creo que eso es para otro podcast también. Pero sí, o sea, el hecho, y creo que lo estoy repitiendo muchas veces, pero el hecho de no confundir a Dios con la iglesia, que sí va de la mano, que sí es muy importante, es necesario, muy necesario, pero que no es lo más importante. No es uno en vez del otro. Claro. Exacto, no se reemplazan. Uh-huh. Así es. O sea, es que no hay manera de reemplazar a casi tiempo único con Dios. Porque, y hablaba con un pastor acerca de este punto. Y al comienzo mencionaba también que descuidamos o desordenamos las prioridades porque pasamos a la iglesia al segundo lugar, o al primer lugar, sería el primer lugar, y a Dios lo desplazamos para otro lugar fuera. Quitamos también dentro de esos lugares a nuestra familia. Y muchas veces, personas que servimos dentro de la iglesia, descuidamos la familia. Entonces, ese pastor me decía, es que a Dios no se le honra solo en la iglesia. Si vos tenés un examen mañana y venís aquí a la iglesia y no has estudiado, ¿vos crees que a Dios le importa más este tiempo que le estás dando aquí antes del tiempo que le tuviste que haber dedicado estudiando? Si tu mamá está enferma, si tu familia está enferma y vos estás aquí en la iglesia demostrando una falsa cara, descuidando a tu mamá, descuidando a tu familia que te necesita en ese momento. O si vos vas a la iglesia peleados y otros asuntos que me mencionaba él. Pero o sea, el descuidar otras cosas, poniendo a la iglesia por encima, demostrando a esas personas que están en la iglesia tal vez otra cara o una hipocresía de parte de nosotros representada. Entonces, con la necesidad o con nuestros pensamientos errados de que así estamos agradando a Dios, tan solo cumpliendo a Él dentro de un lugar, dentro de 4 paredes. Así es, pensando que eso... Y otra vez volvemos a lo de las acciones que hablábamos antes, que por más acciones que yo tenía, entonces yo pienso que voy a estar más cerca de Dios. Y eso es algo falso que a veces uno se lo pone. Ahora, no es que estamos diciendo acá que no debemos servir en la iglesia y que no es importante, tú mismo lo mencionabas. Claro. No, pero hay una diferencia entre cómo yo me conecto, mi relación con Dios. Y algo más que viene acá en una relación hay límites, ¿no? Y hay límites también en mi relación, cuando yo tengo mi relación con Dios. Entonces, si yo quiero tener una relación con Dios, entonces yo debo poner ciertos límites en mi vida que me lleven a fortalecer esa relación. No sé si... ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, yo debo limitar ciertas acciones que yo hago en mi diario vivir, ¿no? O ciertos lugares que tal vez yo frecuentaba antes y que tal vez no me correspondían. O ciertos pensamientos que venían a mi cabeza y yo no los rechazaba y no buscaba sacarlos, sino que los aceptaba y dejaban, como dice la Biblia, y dejaba que aniden sobre mi cabeza, ¿no? Entonces, cosas que van alimentando mi cabeza que me alejan de mi relación con Dios. Son cosas en las que yo debo poner límites. Entonces, cosas en las que yo les debo poner un pare y no hacerlas más, porque también es parte de fomentar una buena relación con Dios. Y eso que tú mencionas es justamente la suma de las acciones repetitivas que nos llevan a esa relación con Dios, que era la religión. ¿Por qué lo digo? Porque tú decías, hay pensamientos a los que hay que ponerles límites. Entonces, hay pensamientos que van a volver. Ya lo decíamos en el episodio del sufrimiento, me parece, que en la vida tendremos aflicciones, ¿no? Y
vamos a ser tentados por Satanás también los cristianos o probados por Dios. Y entonces la tentación que viene por Satanás a veces viene por medio de pensamientos. Y entonces van a volver pensamientos que no agradan al Señor y hay que pararlos una y otra vez. Y me decía una tía mía, cuantas veces sean necesarias, vas a tener que ponerle un alto a ciertos pensamientos o a ciertas cosas. Entonces, ¿es qué cosa? Una rutina, una y otra vez, para agradar al Señor. No para que me vean, no para hacer checkmark en que cumplí, sino porque quiero vivir una vida agradable al Señor. Ese fue el ejemplo que Jesucristo nos dejó. No, otra vez llegamos a la misma conclusión, porque es que en eso se basa la vida del creyente, en ser como el mismo Jesucristo. No, y él fue misericordioso con los seres humanos y él se enfocó en vivir una vida perfecta y santa, que no es la religiosidad a la que nosotros llamamos religión y que a veces nosotros queremos sacar de nuestra vida, sino que es esa relación con Dios, que es la religión pura de la que hablaba el mismo Santiago. ¿Ya? Que tiene que ver más el corazón y con lo que nosotros sacamos de acá adentro, ¿no? Eso es todo lo que tú estás diciendo. Yo lo estoy haciendo de corazón y porque yo verdaderamente estoy convencido de aquello. Ya no es algo que yo lo hago por ritualidad y por tradición y porque simplemente yo lo heredé, sino que simplemente es algo que verdaderamente yo estoy convencido de esto y yo decido hacerlo y ponerlo en práctica. Y aquí rescatamos el punto que mencionabas sobre el bautismo. Exacto. Nos bautizamos y algunos podrían cometer el error de decir yo me bautizo porque cumplí 12 años, porque la regla de mi iglesia era que solo a los 12 años se podía uno bautizar. O porque podía servir a partir de haberme bautizado también. También, o porque simplemente me tocaba. ¿Ya? Pero no nos bautizamos por eso. Bueno, ese es otro tema, pero todos esos son ejemplos. Aquí hay varios temas ya apuntados para otro, por favor. Y entonces es el mismo Jesucristo el que nos dio el ejemplo de cómo vivir una religión pura, cómo vivir una relación con Dios. Y es ese mismo enfoque que nosotros debemos tener. Enfoque en agradarle a Él, en alabarlo a Él con mis acciones, con mis pensamientos, con mis palabras, con todo lo que yo hago. Y entonces en ese afán de agradarlo a Él, entonces yo termino viviendo una verdadera religión. Es esa metanoia, ¿verdad? Que empieza en la cabeza, que es un cambio en la cabeza y que luego produce un cambio en las acciones, que se demuestra. Porque ya tú lo dijiste, no, es imposible vivir algo internamente y que sea fuerte, como podríamos decirlo las palabras, y que realmente no se vean las acciones. Es imposible. Y es también importante poder vivir ya teniendo ese amor de Jesús y viviendo para Él, vivir también como lo vivió Él, una vida de servicio. Tener una vida de servicio tanto dentro de la iglesia, que es muy importante, pero también fuera de la iglesia, así como lo hizo Jesús. Vivir adorando a Dios en donde sea que esté y a cualquier hora. ¿No? Entonces, que mi vida tenga esa idea correcta de quién es Dios, para yo poder ser libre de acercarme a Él, tener una relación cercana con Él. Y entonces, que cada acción, cada pensamiento, cada cosa que yo haga, yo las traiga a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, y entonces yo diga, bueno, esto verdaderamente le va a agradar a Dios, le va a honrar a Dios, y este es el motivo por el que yo lo hago. No por agradar a los hombres, no por agradar a quien yo tenga al frente, o no por agradar a mis alumnos de discipulado, si es que das clases de discipulado, o no por agradar a mi hermano menor que me está viendo que yo sirvo en la iglesia, sino que yo no te vi. Es que yo soy el menor. ¡Ey! sino que lo hago con tal manera de agradar al mismo Señor Jesucristo y ser como Él. Y entonces esa es la religión pura. Sí, entonces las dos son muy importantes, muy esenciales en nuestra vida. Pues la religión es aquello que nos va a llevar a tener una relación con nuestro Dios. Sí, entonces búscalo, métete a fondo a buscar íntimamente de Dios, de pasar ese tiempo a solas con Él, de sacarle provecho de cada espacio que tengas con Dios para poder entender lo que es esa religión pura y sin mancha de la que habla Santiago. Sí, que te llamen religioso por cumplir con amor la palabra de Dios. Vaya, panderetos. No, aleluya. Muchachos, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como ser Instagram, YouTube, TikTok Tistos. y Spotify. Aquí aparecemos como Latitud 39.
pueden ver todo el contenido que estamos subiendo a estas plataformas. No olviden también darnos un like si les gustó, un dislike si no les gustó. Pueden dejar, esperemos que les guste. Pueden dejar sus comentarios también. Nos ayudan mucho porque el algoritmo de estas redes sociales lo que hace es, ok, está generando interacción dentro de estos videos, entonces se lo compartimos a otros jóvenes. Lo que ha funcionado, la verdad. El podcast ha llegado a jóvenes que ni Brady conoce, ni Nelly conoce, ni yo conozco. Entonces, que otras personas también puedan compartir con nosotros. Entonces, nos ayudan mucho dejando estas cosas en nuestras redes. Y pues... Sí, los queremos mucho. Hemos conversado acá sí, de manera honesta y bíblica. estuvo intenso. Ojalá no nos hayan bloqueado. Y pues la misma recomendación de siempre. Recuerden que necesitamos tener una coordenada Y un rumbo. y un rumbo. Bye.